Capítulo 4. Estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar firmes, habiendo acabado todo. Efesios 6:13. Quedar firmes, inmóviles, sin ir ni hacia el frente ni hacia atrás, es de lo más difícil. Los humanos pensamos que siempre tenemos que estar en movimiento, en continuo progreso. Nos cuesta entender la forma de pensar de Dios. Muchas veces, el quedarnos inmóviles, simplemente conservando el terreno que ya hemos ganado, es lo más importante. Elaine y yo tuvimos que aprender esta lección en nuestro ministerio. Escribí el capítulo 3 para dar un ejemplo de lo que estar firme significa para nosotros. Me sentía frustrada porque me parecía que no estábamos obteniendo ninguna victoria. Tuve que aprender que a los ojos de Dios, simplemente permanecer firmes y conservar el terreno ganado era en sí una victoria. Varios satanistas salieron del satanismo simplemente porque nos vieron firmes. Todo lo que intentaron, las veces que quisieron matarnos, les falló. Satanás echaba mano a cualquier táctica para desalentarnos. Lo que me dijo Tim en cuanto a la continua enfermedad de Elaine que referí en el capítulo 1, salió de los demonios que habitaban en él. Satanás y los demonios saben cómo darnos donde más nos duele. Tienen casi 6,000 años de práctica con seres humanos. Ya conocen bien nuestra naturaleza, y seguramente saben cuán fácilmente nos desalentamos cuando nos parece que no avanzamos. Quiero abordar directamente algunos asuntos muy delicados que pocos cristianos están realmente dispuestos a abordar. El primero es la pregunta: ¿por qué Dios no sanó a Elaine después de su liberación? La verdad es que ella ha pasado una enfermedad tras otra durante los 7 años transcurridos desde su liberación definitiva. Desafortunadamente la mayoría de los cristianos se encogen de hombros en casos así y dice: es que no tienes suficiente fe, o no estás dispuesta a aceptar la sanidad divina, o debe haber algún pecado en tu vida. Estas respuestas son cómodas para ellos, pero son terribles para la persona que no es sanada, especialmente cuando ninguna de las acusaciones es cierta. El continuo tormento demoníaco y la enfermedad son comunes en las personas que abandonan el ocultismo o cualquier otro tipo de pecado profundo. ¿Por qué? Veamos lo que dice la Biblia. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:2.7-9. Elaine estaba cosechando lo que había sembrado. Y lo mismo le sucederá a cualquiera que salga de circunstancias similares. Antes que usted se me enoje y diga: pero Jesús murió en la cruz para que no tengamos que pagar las consecuencias de nuestros pecados, permítame señalarle otro pasaje. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle, diciendo: ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:39-43. El ladrón entendió claramente que estaba cosechando lo que había sembrado. Merecía la cruz según la ley romana. Ahora bien, antes de morir, Jesús gritó: consumado es. Por lo tanto, en el momento en que Cristo murió, los pecados de aquel ladrón quedaron pagados, ¿verdad? Claro que sí. Pero murió el ladrón inmediatamente después, y no sufrió más. Veamos lo que nos dice Juan. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados. Y vinieron los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19:31-33. Obviamente, los ladrones vivieron aún varias horas después de que Jesús murió. Es más,
tuvieron que sufrir la agonía adicional de que los soldados les quebraran las piernas, con lo que no pudieron sostenerse a sí mismos, lo que les aceleró la muerte por asfixia. Si el ladrón que fue salvo hubiera sido librado también de tener que cosechar lo que había sembrado, porque Jesús no se lo llevó con él al paraíso inmediatamente después de su muerte. La respuesta es simple. Jesús pagó el precio de salvación eterna del ladrón, pero no negó el principio de que hemos de cosechar lo que sembramos. Este es un principio aleccionador que al pueblo de Dios le gusta olvidar. Yo converso con mucha gente que vive circunstancias terribles a causa de su vida de pecado. Frecuentemente me dicen: serviré al Señor el resto de mis días, si Él hace esto o aquello. ¿No es ya bastante que Él haya sufrido tan horriblemente por nuestra salvación? ¿Qué derecho tenemos de ponerle condiciones a Dios? No puede haber ni un sí condicional en nuestra entrega al Señor. Tenemos que estar dispuestos a servirle, sin importar las circunstancias, ya sea que el Señor quiera mejorarlas, o no. Muchos sacarán a relucir el siguiente pasaje. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Romanos, las 8:28. Permítanme recordarle que la palabra bien a veces significa una cosa para Dios y otra para nosotros. Vea por ejemplo, el siguiente pasaje. En 10 cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. 1 Pedro 1:2.6-9, suena eso como que todas las cosas estuvieran obrando para bien de nosotros. Bueno, para Dios sí, y eso es lo que importa. No os enganéis. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Gálatas 6:2.7-9. Fíjese que no se hacen excepciones con los cristianos. Si has estado viviendo en pecado sexual, por ejemplo, vas a cosechar corrupción, enfermedad, de la carne. La ley de Dios es absoluta, no hay escape. Pero, a su debido tiempo, si nos sometemos bajo la mano de Dios, y estamos dispuestos a servirle en cualquiera circunstancia, vamos a cosechar recompensa eterna, si no desmayamos. ¿Cuántas veces nos sentimos desmayar? En vez de darnos por vencidos, debiéramos hacer lo que dice Hebreos las 4:16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia, para el oportuno socorro. En vez de clamar que el Señor nos quite los problemas, debemos pedirle que nos quite los que Él quiera quitarnos, y nos dé gracia para resistir los demás. Desde que aprendí este principio, ¿cuántas veces no he ido ante el trono de la gracia a pedir una dosis extra de gracia? El Señor siempre ha contestado mi oración, y me ha dado la gracia que necesitaba. Quisiera presentar otro importante principio que se aplica aquí. El Señor me ordenó guardar y defender a Elaine con mi propia vida, si era necesario. Me puso como ayudadora y compañera no solo para ayudarla a sobrevivir a los ataques de los satanistas, sino también para ayudarla en aquel periodo de cosecha de su vida. En esto es donde aprendí de verdad el significado de sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2.2. ¿Sabes? El Señor ama a Elaine, a pesar de haber pasado ella 17 años escupiéndole el rostro. Por eso fue que me mandó a mí a ayudarla, y nos envió a las dos en pareja como Jesús hizo con sus discípulos. Como Elaine ha estado dispuesta a aceptar la voluntad de Dios en su vida, y como yo he estado dispuesta a ayudarla a llevar las cargas de la cosecha de lo que sembró, ambas hemos crecido en fe y amor, y en nuestra relación con el Señor. Nada puede ser mejor que eso. Así que Dios ha cumplido como siempre su promesa, y todas las cosas han obrado para el bien nuestro. Hay mucho por lo que estar firmes en esta guerra, y si no estamos dispuestos a ayudarnos mutuamente con nuestras cargas, no podremos mantenernos firmes por mucho tiempo.
Muchas veces he pasado una noche entera de rodillas, y en lágrimas, intercediendo por Elaine ante el Señor. Muchas veces la ha restituido arrancándola de las mismas garras de la muerte, sanándola y levantándola de enfermedades que de otra manera, le hubieran provocado una muerte segura. Estoy convencida que hoy, no hay más verdaderos milagros de sanidad en las iglesias cristianas por el egoísmo del pueblo de Dios de no querer ayudarse mutuamente con sus cargas. Dios habló en cuanto a esto también a través de Isaías. No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu carne. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58 2.6-8. ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar cómo podría poner su vida por un hermano o una hermana que no sea interponiéndose entre él y una pistola, para que lo oyeran a usted y no a él? Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Juan las 15 y 12-13, ¿sabe? Poner la vida por otro duele. En esta batalla, estaremos trabajando con personas a los que les esperan terribles cosechas, y estaremos también en el fragor de la batalla como resultado de tomar la ofensiva contra Satanás. La persecución duele. Uno queda herido emotiva y físicamente. Mi propia salud ha sufrido mucho por las muchas noches sin sueño que he pasado ayudando a Elaine y a otros. Grande fue mi sorpresa el otro día al conversar por teléfono con un joven pastor. El pobre no podía contener el llanto. Él y los miembros de su iglesia habían tomado la ofensiva contra Satanás. Yo le había advertido que tendrían que pagar el precio, pero no me había escuchado. Nuestra conversación fue más o menos así. Rebeca, nos están golpeando. Satanás nos está atacando por todos los ángulos. Me acabo de enterar ayer que los pastores de 7 iglesias de esta ciudad se reúnen una vez a la semana para orar contra nosotros. ¿Será posible? ¿No le dije yo a usted que era una batalla de verdad? ¿Qué esperaba? ¿Que Dios hiciera que Satanás solo pudiera lanzarles balas de salva en vez de balas de verdad? No, pero pensaba que las balas caerían a nuestros pies, sin hacernos daño. Creo que esa última frase resume las enseñanzas erróneas de nuestras iglesias hoy día. Jesús jamás prometió tal cosa. Es más, no creo que pudiera ser más claro de lo que fue. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿No es el siervo mayor que su señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Juan las 15 y 20. Jesús no tenía morada, recibió burlas, escupitajos, traición, azotes, y por último, lo mataron de la forma más dolorosa que se conoce: la crucifixión. ¿Por qué vamos a gimotear y llorar cuando no nos sentimos bien, o perdemos horas de sueños, cuando sufrimos pérdidas económicas, o los demás se vuelven contra nosotros? Hace un año estaba yo en contacto con algunos cristianos que trabajan en liberación. Es un caso de lo más triste por la indisposición de la gente a ayudar a llevar la carga de los demás. Primero me llamó un psicólogo que atendía el caso de una joven a quien llamaré Jan, aunque este no es su verdadero nombre. Jan se había criado en un orfanatorio católico. El orfanatorio había sido convertido en un capítulo satánico. Desde su temprana edad Jan fue obligada a participar en rituales satánicos que se llevaban a cabo allí. Con bastante frecuencia, abusaban sexualmente de ella, y la obligaban incluso a participar en sacrificios humanos. Al llegar a la adolescencia, la embarazaron 3 veces, con el propósito de que diera a los niños para los sacrificios. 3 veces presenció cómo sacrificaban a sus bebés. Por último, a los 18 años se las agenció para escapar del sanatorio, trasladándose a otra ciudad donde intentó comenzar una nueva vida. Las cosas no le salieron bien. Pronto los satanistas de la nueva ciudad se pusieron en contacto con ella, y se vio bajo constantes ataques demoníacos con los que trataban de obligarla a unirse a su grupo. A los 20 años, diagnosticaron que era esquizofrénica, y la enviaron a un psicólogo de la localidad que la puso en contacto con una iglesia cristiana. Tan pronto entregó su vida a Jesucristo, los demonios que había en ella se rebelaron y trataron de destruirla, y la batalla arreció.
hasta donde yo sé, como al año de su conversión, Jan había pasado por 3 prolongadas sesiones de liberación. Los demonios siempre regresaban a las pocas semanas, y ella se ponía peor que antes. En su caso, los demonios no regresaban, porque ella no hubiera sido totalmente liberada, sino porque no era lo suficientemente fuerte para mantenerse firme por sí misma. He hablado con varios de los cristianos que participaron en el caso de Jan, y les he dicho que es necesario que la alojen en uno de sus hogares, y la ayuden por un tiempo. Su respuesta siempre ha sido: ninguno de nosotros se siente llamado a eso. Qué triste. ¿Sabe? Aquí es donde la palabra de Dios de veras golpea. Ninguna de esas personas está dispuesta a poner su vida por su hermana Jan. A la gente le gusta la privacidad de sus hogares, pero nuestros hogares pertenecen a Dios, y son para su uso. Esto significa que no tenemos ya ningún derecho a tener privacidad en nuestros hogares, porque hay gente por ahí que necesita que la recojamos en nuestras casas. Muy pocos cristianos escuchan la voz del Señor cuando les pide que den albergue a alguien. ¿Por qué? Porque son demasiado egoístas en cuanto a esto. Sí, tenemos que usar de mucha sabiduría, especialmente si hay niños en casa. Los padres con niños deben tener cuidado de a quién meten en la casa. Pero hay muchos que no tienen niños. Estos deberían estar dispuestos a usar sus hogares según los deseos de Dios. Mantengámonos firmes en esta batalla, y sobre todo, unámonos en nuestra firmeza, llevando cada uno la carga de los demás. Firmes contra los tormentos demoníacos. Recibí hace poco la llamada de una mujer llamada Bonnie. No es su nombre verdadero. Bonnie tendrá algo más de 30 años. Estuvo metida varios años en el movimiento de la nueva era. Había participado en sanidad psíquica, proyección astral, también llamada viajes del alma, viaje astral, adivinaciones, meditaciones, yoga, etc. Cuando era adolescente, visitó a una adivina, quien le dijo que iba a tener un hijo con severas lesiones cerebrales. En efecto, Bonnie tuvo un hijo que en su temprana adolescencia por poco se ahoga, lo que le provocó severas lesiones cerebrales. Un año después del accidente ella aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, renunció al ocultismo y a las prácticas de la nueva era, y fue completamente liberada de los demonios que moraban en ella. Todo le fue bien como por 6 meses. Se unió a una iglesia cristiana local, estudiaba la Biblia diariamente, y experimentaba el gozo del Señor. Pero, de repente, el caos se desató en su vida. Cayó con una serie de enfermedades graves, sufrió pérdidas económicas, y lo peor de todo, se veía casi constantemente atormentada de demonios, que casi no la dejaban dormir. Fue en esa coyuntura que me llamó. No había permitido que los demonios volvieran a ella, pero se sentía agotada después de todo lo que le había sucedido y desalentada, porque pensaba que seguramente algo estaba haciendo mal. El caso de Bonnie es típico de muchos que salen del ocultismo. Generalmente el Señor mantiene a raya a los demonios por un periodo breve, con lo que ofrece a la persona la oportunidad de afirmarse en su palabra. Luego empiezan a sentir la furia de Satanás por haber dejado de servirlo, y empiezan a cosechar lo que sembraron. Debo decir la verdad, y la verdad lisa y llana, es que cualquiera que salga del ocultismo, sufre tormento demoníaco en varios periodos. Jesús lo ilustró muy bien en sus parábolas. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados, moran allí. Y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Mateo, las 12:43-45. Es obvio que cuando los demonios son arrojados de una persona, tratarán de regresar. Si fracasan en su intento, buscarán 7 demonios más fuertes que ellos para tratar de reinstalarse. Pero Jesús dijo: ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas, si primero no prendiere al valiente, y entonces saqueará su casa? Mateo, las 12:29. Los cristianos contamos con el aliado más fuerte para mantener segura nuestra casa: el Espíritu Santo. Tristemente, la mayoría de los cristianos piensan que una vez que se han limpiado de demonios, la batalla termina. Eso es solo el comienzo.
La batalla para mantener fuera a los demonios será 7 veces más ruda que la batalla para echarlos fuera. La batalla para simplemente permanecer firmes y no perder el terreno conquistado al echar fuera a los demonios no será fácil. Además de la batalla por mantener fuera a los demonios, habrá que enfrentar los ataques de los siervos de Satanás que tratan de destruirlo a uno por haber traicionado a Satanás. Y encima de todo esto, se cosechará lo que se ha sembrado. Es imposible vencer. Y él les dijo: lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. Lucas 18:27. Aquí algunas de las cosas que usted puede hacer para mantenerse firme en medio de la tormenta. Recuerden, cristianos, tenemos que ayudar a esta gente a llevar sus cargas. 1. Unja su casa. El Señor me enseñó este principio al comienzo de mi ministerio. Elaine y yo soportamos por meses el tormento que nos ocasionaban los demonios y los espíritus humanos en proyección astral. Por las noches caíamos dormidas para ser arrojadas de la cama y lanzadas al piso por espíritus invisibles. Los objetos aparecían y desaparecían. Los muebles, y otras cosas, volaban por los aires lanzados por fuerzas invisibles. Y así por el estilo. Agotada, una noche clamé al Señor con desesperación: Padre, por favor, ¿qué podemos hacer? Me parece que mi casa es una vía pública por la que los espíritus del mal transitan a su antojo. Tú sabes que nos están atormentando. Ya no aguanto más. En ese momento, el Espíritu Santo inundó mi mente con la historia de la Pascua en Éxodo 12. Entonces me dijo: desde la muerte de Jesús, no hay más sacrificio de sangre. ¿Cuál crees tú que es hoy día la contraparte de la sangre? ¿El aceite?, pregunté. Exactamente. Entonces el Señor me recordó también el versículo de Éxodo 40, donde había enseñado a Moisés a ungir con aceite. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y le santificarás. 2. Declare que su propiedad es del Señor. El Señor nos ha enseñado también que cada vez que nos cambiemos de casa, debemos recorrer los linderos de nuestra propiedad, y declarar que es del Señor, y pedirle a Él que la santifique para sí, que la selle y proteja. Si ha participado al meditar en estos pasajes, el Señor me mostró que debía tomar aceite y ungir la casa, y santificarla para Él. Así que tomé el aceite que tenía a mano, aceite de cocina, y puse un poco en los postes y dinteles de todas las puertas, en las puertas mismas, y en cada una de las ventanas, en la estufa, y en cada abertura de la casa. Al hacerlo, le pedí al Señor que santificara mi casa, y que la sellara con el sello de su preciosa sangre. Luego, abriendo las puertas, me situé en el centro de la casa, y le pedí al Señor que la limpiara y echara fuera a los espíritus humanos. Ordené a continuación a los espíritus demoníacos en el nombre de Jesucristo que salieran de mi casa para siempre. El cambio fue inmediato y dramático. Mi casa quedó sellada, y ningún demonio ni espíritu humano ha podido entrar desde entonces. Noté que pedí al Señor que echara a los espíritus humanos de mi casa. Uno no tiene sobre ellos la misma autoridad que tiene sobre los espíritus demoníacos. Cuando estamos participando en batallas particularmente duras, y, como de costumbre, hay muchas personas entrando y saliendo de la casa, a veces consideramos necesario volver a ungir y purificar la casa. A veces la gente me pregunta qué tipo de aceite usar. Recuerde, el aceite es solo un símbolo. No hay nada mágico en cuanto al aceite en sí. El aceite es aceite. A veces he empleado aceite de máquina cuando no he tenido otra cosa a la mano. El uso del aceite es señal de obediencia, y el aceite en sí es solo un símbolo. La purificación y el sello lo pone en Jesucristo a través de su obra completa en la cruz del Calvario, con todos sus pasos, y será santo. XODC 42.9 Prácticas ocultistas en su casa. Satanás considera suya esa propiedad, y con razón. No solo tiene usted que limpiar y sellar su casa, sino que también tiene que limpiar y sellar el terreno. 3. Cerciórese de que no haya objetos familiares en su casa. Objetos familiares son cualquier objeto al que los demonios se adhieren. Cualquier cosa que haya sido usada en la adoración de Satanás pertenece legalmente a los demonios. En otras palabras, los demonios tienen el derecho de adherirse a ese objeto, o valerse de él. Veamos un par de pasajes que se refieren a esto. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego.
No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello. Del todo lo aborrecerás, y lo abominarás, porque es anatema. Deuteronomio las 7 y 25-26. Que pues digo cerrar interrogación, que el ídolo es algo cerrar interrogación, o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. 1 Corintios las 10 y 19-20. Estos dos pasajes demuestran que los ídolos representan demonios. El pasaje de Deuteronomio muestra claramente que todo cuanto ha sido usado en el servicio a Satanás es abominación al Señor, y tiene que ser destruido. Dios tiene un propósito cada vez que pide algo. No quería que los israelitas llevaran objetos contaminados de demonios a sus casas por el efecto que causaría en ellos. Dios les advirtió que tales cosas son anatema. ¿Por qué? Porque la poderosa influencia de los demonios podía conducirlos también a ellos a la adoración de demonios. La seriedad de la preocupación de Dios en cuanto a los objetos utilizados al servicio de Satanás se demuestra muchas veces en la Biblia. Lea la historia de Acán en Josué 7. Dios ordenó a los israelitas que no tomaran botín de Jericó. La ciudad de Jericó entera adoraba y servía a Satanás. Pero Acán se quedó con varias cosas tomadas de la ciudad. Dios le dijo a Josué: Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado. Pues aún han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué las 7 y 11. A consecuencia de la acción de Acán, el ejército israelita fue derrotado en la siguiente batalla. Esta es una advertencia solemne a nosotros. Si no hemos limpiado nuestra casa como hemos limpiado nuestra vida, seremos derrotados cada vez que peleemos contra Satanás. Entre los objetos familiares están cualquier objeto ocultista utilizado en la práctica de las artes ocultas, cualquier disco o cassette de rock and roll, afiches, camisetas, etc. Cualquier material de juegos en que se asuman papeles de fantasía ocultista. Cualquier objeto de las religiones orientales, tales como estatuillas de dioses de los que la gente compra como recuerdo en sus viajes. Cualquier rosario, crucifijo o cuadros o estatuas de santos católicos, o cualquier objeto utilizado en la práctica del catolicismo. Cualquier objeto utilizado en la práctica de la masonería, cualquier literatura o grabación sobre el ocultismo o las religiones paganas. Grabaciones con sugestiones subliminales que son tan populares en los materiales que ofrecen los de la nueva era, y cosas por el estilo. La lista es casi interminable. Hay que destruir tales materiales. Creo que los efesios establecieron un buen precedente en el Nuevo Testamento, libro de los Hechos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso. Y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes, trajeron los libros, y los quemaron delante de todos. Y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50.000 denarios. Hechos las 19 y 17-19. Hay otro tipo de objetos familiares. Los siervos de Satanás pueden invocar demonios, y adherirlos a objetos que no son del ocultismo, y luego presentar esos objetos como regalo a alguna persona, con 10 que están colocando el demonio directamente en sus casas sin que la persona se dé cuenta de lo que ha sucedido. El propósito de estos demonios es ejercer una fuerte influencia demoníaca para producir discordias matrimoniales, luchas entre miembros de la familia, enfermedades, depresión, dificultad para orar, dificultad para leer la Biblia, y cosas por el estilo. Tales objetos no hay que destruirlos. Generalmente basta ungirlos con aceite, como en Éxodo 42.9, y orar que el Señor santifique y limpie el objeto. Salomón menciona regalos así: como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de vana liberalidad. Proverbios los 25 y 14. Los cristianos deben estar alertas y ser cautelosos al recibir regalos de cualquier persona a quien no conozcan lo suficiente como para saber cómo anda la persona con el Señor. Esto es algo en cuanto a lo cual tenemos que ser sensibles a la dirección del Señor. 4.
control de la mente, el campo de batalla principal para evitar que los demonios regresen, y que los demonios usan para atacar a quienes toman la ofensiva contra Satanás, es nuestra mente. He escrito bastante sobre esto en el capítulo 15, por lo que remito a mis lectores a ese capítulo. 5. Quitar todo pecado de nuestra vida como cristianos. Siempre somos vulnerables al pecado, pero la condición normal de un cristiano es que rara vez peca. La idea de que todos pecamos un poco, sin darnos cuenta, es una mentira que surge básicamente del catolicismo. Una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos señala enseguida el pecado. Si continuamente lo desobedecemos, y no queremos sacar de nuestra vida el pecado, lo estaremos acallando, y dejará de hablarnos. Todos tenemos que pasar por el bautismo de fuego, acerca del cual escribimos en el capítulo 6, si vamos a librar una batalla triunfal contra Satanás. 6. Nuestra casa debe estar en orden. Si hay personas viviendo en nuestra casa, aparte de nuestros cónyuges, que son ya adultas, y andan en rebelión contra el Señor, tenemos que llevarlos a un paso de entrega a Cristo, o sacarlos de la casa. Esto suena duro, pero está de acuerdo con la palabra de Dios. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3:2.4-5, y pusieseis ancianos por las villas, así como yo te mandé. El que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles que no estén acusados de disolución, o contumaces. Tito 1:2.5-6, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, que será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. 1 Pedro 4:17. Los hijos rebeldes, las esposas o cualquiera otra persona rebelde en la casa constituyen motivo legal para que Satanás ataque. Las personas con cónyuge incrédulo están en una situación en extremo difícil por este principio. Permítame poner un ejemplo. Un día me llamó una familia que de pronto se había visto bajo intenso ataque demoníaco. Por un par de años, habían estado teniendo un ministerio de obra personal muy fructífero con gente de la calle. Ganaron a muchos para el Señor, y los libraron del yugo de Satanás. En consecuencia, se vieron bajo un ataque demoníaco cada vez más fuerte. Cuando supe de ellos, vivían en su casa bajo asedio. El esposo padecía una enfermedad casi fatal que no es muy común en personas tan jóvenes. Su bebé de 3 meses había estado constantemente luchando con todo tipo de enfermedades y ataques inexplicables de chillidos y llanto. Luego, los objetos empezaron a volar por toda la casa. La temperatura de cualquier cuarto en que la familia se reuniera descendía de repente en cuestión de minutos, tanto que se formaba hielo en las ventanas en pleno verano. Por la noche, despertaban al ruido de fuertes gruñidos por toda la casa. A veces aparecía sangre, descendiendo por las paredes. Varias veces habían ungido y sellado la casa en un intento por librarla de todo espíritu del mal. Habían buscado palmo a palmo por toda la casa en busca de objetos familiares. Todo era en vano, y la familia estaba aterrorizada. Hablé con ellos varias veces por teléfono, y pasé tiempo en ayuno y oración en busca de respuesta a aquella situación. Por fin el Señor me reveló que tenían una cana en el campamento. En otras palabras, alguien de la familia estaba proporcionando a los demonios una entrada legal en la casa. Por eso no podían limpiar bien la casa. Los llamé y les dije lo que el Señor me había revelado. Al discutir el asunto, con bastante reticencia, me hablaron de su hija de 18 años. Lisa, no es su verdadero nombre, era hija del primer matrimonio de la señora. La madre obtuvo el divorcio del padre de Lisa cuando descubrió que estaba abusando sexualmente de la niña. Años más tarde, la madre de Lisa se hizo cristiana, y se casó con el que a la sazón era su esposo. Tristemente, no sabían que Lisa está poseída de demonios. Pero sabían que ella era la única de los 4 hijos que no había querido aceptar al Señor, y estaba en constante rebeldía. Lisa era el acán de la casa. Los padres de la niña se esforzaron en orar y ayunar mucho, y en conversar con ella durante varias semanas. Lisa gozaba con los poderes demoníacos que había aprendido a emplear. No quería abandonar su rebelión ni su Retilderra, por lo que los padres no podían expulsarle los demonios. Finalmente, después de varias semanas, el Señor les dijo que tenían que poner en orden su hogar. Con dolor en el alma, le dijeron a Lisa que tenía que irse de la casa.
La siguieron ayudando económicamente hasta que pudo encontrar trabajo, pero no le permitían volver a la casa. Le dijeron que no se lo permitirían a menos que entregara completamente su vida al Señor, y ordenara a sus demonios que salieran de su vida. Inmediatamente, cesaron las actividades demoníacas en la casa. Quedaron todos extremadamente abatidos y enfermos, pero el Señor ha estado sanándolos y fortaleciéndolos, y han podido reanudar su ministerio. Este es un ejemplo de la importancia de tener en orden nuestro hogar. No sé de una prueba que sea más dura que la de tener que sacar de la casa a un hijo que ya es grande, pero que continúa en rebelión. Elaine y yo hemos tenido que enfrentar también este problema, por lo que no escribo de esto a la ligera. Sabemos lo que se sufre. Pero no podemos tomar la ofensiva contra Satanás si tenemos una Acán en nuestro campamento. Por último, tenemos que entender que la guerra espiritual es una guerra devastadora. Tenemos que ser sensibles a la dirección del Señor, especialmente en cuanto al descanso. Pasaremos muchas noches sin dormir y muchas luchas. Pero cuando el Señor nos manda a descansar un poco más, es mejor obedecerlo. Tenemos que comprender que en las luchas espirituales se ganan muchas victorias que jamás vemos. Cuando hayamos hecho todo lo que sabíamos que teníamos que hacer, simplemente tomemos la armadura de Dios y permanezcamos firmes.